La biblioteca de nuestra casa en el barrio de Salamanca siempre olía a cuero viejo y a esa soberbia de quien nunca ha luchado por nada. Entré esperando una cena, pero me encontré con una emboscada. Mi padre David no me ofreció asiento. Me ofreció una única hoja de papel, deslizándola por la antigua mesa de caoba como si fuera una citación judicial. Era una orden de desahucio. Estamos reestructurando el patrimonio familiar, Atena, dijo, con una voz tan seca como el jerez de su copa. La marca de lujo de Samantha se lanza el mes que viene. Necesita espacio para un estudio, tu habitación tiene la mejor luz. Mi madre Lisa ni siquiera levantó la vista de su vino. Son solo negocios, cariño. Tienes 48 horas para desalojar la propiedad, no de un portazo. Dar un portazo implica que quieres que te oigan, y yo había dejado de intentar que me oyeran en esa casa hacía una década. Subí la escalera de caracol, pasando junto a los retratos al óleo de antepasados que habrían despreciado la ludopatía de David y la vanidad de Lisa, y entré en mi cuarto. Era el dormitorio más pequeño de la casa, las antiguas dependencias del servicio, pero era el único lugar que parecía real. Mientras David y Lisa brindaban por su reestructuración en el piso de abajo, no empaqué mi ropa. La ropa se puede reemplazar. Fui directamente a la caja fuerte del fondo de mi armario y saqué 7 años de diarios de investigación. A mi madre Lisa siempre le encantó categorizarnos. Para ella el mundo se dividía en estrellas y público. Samantha era la estrella, la niña de oro, la visionaria que necesitaba 40.000 euros al mes para mantener su estética. Yo era el público, el chivo expiatorio, la que nació para facilitar la brillantez de los demás. Atenas de fiar, les decía a sus amigas en el brunch, con la voz goteando una lástima que enmascaraba su desdén. No tiene la chispa de Samantha, pero es muy buena con el papeleo. Lo decía como un diagnóstico terminal de mi personalidad. Creía que me estaba insultando. No se daba cuenta de que, en el mundo real, la gente que hace el papeleo es la que, al final, es dueña del reino. Lo llaman pasividad. Miran a una persona callada y ven un felpudo, pero yo lo llamo el interés compuesto del silencio, porque esa es la ventaja de ser la invisible en una casa llena de narcisistas. Te conviertes en parte del mobiliario, y como eres un mueble, lo dicen todo delante de ti. Supe de las deudas de juego de David en paraísos fiscales antes que mi madre. Supe que Samantha compraba a sus seguidores de Instagram a una granja de clics en Europa del Este mientras presumía de crecimiento orgánico. Y supe que la fortuna familiar que tan orgullosamente estaban reestructurando en realidad se había agotado hacía 5 años. Abrí el último diario y comprobé los números de registro de las patentes. Estaban a salvo. Esta era la ironía que eran demasiado arrogantes para ver. Creían que vivían de un flujo interminable de dinero viejo, un grifo mágico que nunca dejaba de manar. No sabían que yo era la fontanera. Cuando mi abuela murió, no le dejó el fideicomiso a David. Sabía que lo liquidaría para comprar deportivos y estatus. Dejó todo el patrimonio a una sociedad instrumental opaca, dándome a mí el poder ejecutivo único el día que cumplí 21 años. Durante años había gestionado los activos en silencio, reinvirtiendo mis propios beneficios de biotecnología en las cuentas familiares, manteniendo las luces encendidas, el champán fluyendo, solo para ver si alguna vez, una sola vez, me tratarían con dignidad sin que les pagara por ello. Había dirigido esta familia como una CEO silenciosa, subsidiando sus delirios porque ansiaba una conexión que nunca iba a obtener. Pero esa noche el subsidio se había acabado. Miré la habitación por última vez. Querían el espacio para un estudio, podían quedárselo. Coloqué la orden de desahucio sobre mi escritorio vacío. No era una tragedia, era un recibo. No me estaban echando de mi casa. Por fin estaba liquidando una mala inversión. Cogí mi caja de diarios y salí al pasillo. El aire olía a perfume caro y a cimientos podridos. Miré mi reloj. La fiesta de lanzamiento era mañana por la noche. Perfecto, no me limitaría a irme, asistiría y les llevaría la reunión del consejo a ellos. A la noche siguiente, la casa no parecía un hogar. Parecía la exposición de una vida que nadie en esta familia podía permitirse. Mis padres habían transformado toda la planta baja en un santuario al ego de Samantha. Pósteres gigantes de su cara colgaban sobre los artesonados, y el aire estaba cargado del aroma de lirios importados y desesperación. Bajaba las escaleras con mi última caja de libros cuando mi padre me interceptó. Llevaba un smoking que le tiraba ligeramente en los botones, su rostro encendido con la energía maníaca de un hombre que interpreta el papel de multimillonario. No me preguntó cómo iba la mudanza. Me bloqueó el paso y me plantó en las manos una bandeja de plata con copas de champán. Si vas a quedarte bajo este techo 24 horas más, Atena, te ganarás el sustento Ciceo en voz baja para que los invitados no lo oyeran. Al catering le falta personal. Circula. No hables a menos que te hablen. Y procura no parecer la directora de una funeraria. Arruinas el ambiente. Miré la bandeja. Podría haberla dejado caer.
Podría haber estrellado las copas de cristal contra la pared y haber gritado la verdad en ese mismo instante. Pero no lo hice. La rabia es un desperdicio de energía si no se canaliza. Cogí la bandeja. Me adentré en el gentío moviéndome como un fantasma por la fiesta. Serví bebidas a hombres que tenían menos inteligencia que mis ratones de laboratorio, y a mujeres que me miraban con esa vaga y educada lástima reservada para el servicio. Encontré a Samantha en el centro del salón, presidiendo un corrillo de posibles inversores. Llevaba un vestido que probablemente costaba más que el salario medio anual, soltando esa risa ensayada y tintineante que había perfeccionado para sus directos. Cuando me vio acercarme con la bandeja, sus ojos se iluminaron con un deleite malicioso. Me hizo un gesto para que me acercara, tratándome como atrezo en su actuación. «Oh, mira a todos», canturreó Samantha, cogiendo una copa sin dar las gracias. «Esta es mi hermana mayor, Atena. Se está tomando un pequeño descanso de sus proyectos de ciencias para echarnos una mano esta noche. Apoya muchísimo mi visión. ¿No es adorable?». El grupo murmuró su aprobación, mirándome como si fuera un golden retriever bien adiestrado. Uno de los inversores, un hombre con un bronceado artificial y un traje demasiado caro, se inclinó. «¿Y a qué te dedicas, querida?», preguntó, mirando mi sencillo vestido negro. Ajusté la bandeja. «Trabajo en gestión de residuos», dije en voz baja. «Me especializo en la eliminación de activos tóxicos». Samantha se rió, una risa fuerte y aguda, cortándome antes de que pudiera explicar más. «Es tan graciosa», dijo apartando al grupo. «Un poco excéntrica. No le hagáis caso». Me retiré a la sombra cerca de la puerta de la biblioteca, con el pulso firme, mi mente registrando cada desaire, cada insulto. Entonces la música se apagó. Mi padre golpeó una cucharilla contra su copa, de pie en el primer escalón de la gran escalera. La sala se quedó en silencio. Sonrió radiante, levantando las manos como un rey benévolo dirigiéndose a sus súbditos. «Esta noche es histórica», anunció, con voz retumbante. «No solo estamos lanzando una marca, estamos lanzando un legado». Y para demostrar nuestro compromiso total con la visión de Samantha, Lisa y yo hemos tomado una decisión. Vamos a liquidar el inactivo fondo de inversión soberano con efecto inmediato. 2 millones de euros de capital familiar serán transferidos mañana por la mañana para capitalizar esta empresa. La sala estalló en aplausos. Samantha chilló y abrazó a su madre. Pero en mi rincón sentí cómo se me lava la sangre. El fondo soberano no estaba inactivo, no era capital familiar. Era la cuenta de operaciones de mi investigación privada de biotecnología. Contenía las nóminas de mi equipo, las tasas de mis patentes y las subvenciones que yo había conseguido de forma independiente. No solo me estaban echando de casa, estaban saqueando el trabajo de mi vida para pagar un proyecto vanidoso que estaría en bancarrota en 6 meses. Estaban intentando robarme. Dejé la bandeja en una mesa auxiliar. El cristal tintineó, un sonido agudo que nadie oyó por encima de los aplausos. Mi padre me miró desde el otro lado de la sala, alzando su copa en un brindis burlón, con los ojos fríos y triunfantes. Creía que había ganado. Creía que me había despojado de todo. No sabía que al intentar forzar la cerradura acababa de activar la alarma. Sonó el timbre. No fue un repique educado, fue un sonido grave y resonante que cortó el discurso de David como el golpe de un mazo. Mi padre se quedó helado, con la copa aún en el aire, molesto por la interrupción de su coronación. Bajó la mano, forzando una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Serán los abogados», anunció a la sala, recuperando la compostura. «He hecho preparar los papeles esta misma tarde». «No, vamos a perder ni un segundo». Así es como se hacen los negocios, señoras y señores. Rápido, decisivo. Me hizo un gesto para que abriera la puerta chasqueando los dedos 2 veces. No me moví, no era necesario. La puerta se abrió sola, empujada por una mano pesada. El señor Sterling entró en el vestíbulo. Si nunca han conocido a Arthur Sterling, imaginen a un hombre que parecía tallado en granito y vestido por un sastre especializado en la intimidación. Era el socio director del fondo fiduciario Sterling, un hombre al que mi padre llevaba 30 años intentando impresionar, sin éxito. El rostro de David se iluminó con una alegría servil que dolía mirar. Prácticamente corrió por la sala, con la mano extendida, ansioso por presumir de su importante invitado ante los inversores. «Arthur», bramó David con la voz una octava más aguda, «no esperaba que trajeras los papeles personalmente. Eso sí que es servicio. Entra, entra, tómate una copa». Justo estábamos brindando por la nueva empresa. El señor Sterling no estrechó la mano de David, ni siquiera redujo el paso. Pasó junto a mi padre como si fuera un perchero, sus ojos escaneando la sala con el desapego clínico de un forense entrando en un tanatorio. La sala enmudeció. Los inversores sintieron el cambio de presión atmosférica. No se ignora al anfitrión en su propia fiesta a menos que el edificio sea tuyo. David se giró, confundido, su sonrisa vacilante. «Arthur, los papeles por aquí».
Sterling se detuvo. No miraba los pósteres de Samantha. No miraba a Lisa, que se pavoneaba junto a la chimenea. Me estaba mirando a mí. Yo estaba de pie en las sombras de la puerta de la biblioteca, sosteniendo una bandeja de copas vacías y pegajosas, con un vestido que me hacía parecer del servicio. Nuestras miradas se encontraron. Hice un gesto microscópico de asentimiento. Caminó hacia mí. La multitud se apartó instintivamente, creando un amplio pasillo entre el santuario de la Niña de Oro y la hermana invisible. El único sonido era el de los zapatos de vestir de Sterling sobre el parqué. Se detuvo a 1 metro de mí. Ignoró la bandeja. Ignoró la mancha en mi manga. Se ajustó la corbata, juntó las manos a la espalda e inclinó la cabeza. No fue un asentimiento, fue una reverencia de deferencia. Señora presidenta, dijo. Su voz no era alta, pero llegó a cada rincón de la silenciosa sala. Dejé la bandeja sobre una pila de folletos promocionales de Samantha. Enderecé la espalda. Le escucho, señor Sterling. El consejo está reunido, continuó, tratando el silencio atónito de la sala como si fuera una sala de conferencias vacía. Hemos revisado la propuesta de liquidar el capital operativo del Fondo Soberano. Dada la total falta de garantías y la previsible quiebra de la entidad receptora en menos de 3 meses, aconsejamos un no rotundo. David dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad ahogo. Presidenta, ¿qué es esto? Arthur, es la camarera, es mi hija, dame los papeles. Sterling finalmente se giró para mirar a David. La mirada no fue amable, fue la mirada que un lobo le dedica a un perro callejero que ha entrado en su guarida. El señor Sterling no abrió una carpeta, no entregó un cheque. Metió la mano en su maletín y sacó un mando a distancia. Apuntó a la pared donde un proyector mostraba el logo de Samantha. El logo parpadeó y se apagó. En su lugar apareció un documento legal, nítido e innegable en alta definición. No era una orden de transferencia, era la escritura del fideicomiso, y en la parte superior, en negrita, figuraban los directivos de la sociedad holding. Solo había un nombre, Athena Vance. La sala no solo se quedó en silencio, dejó de respirar. David no se desmayó. Los narcisistas no se desmayan cuando quedan expuestos, atacan. Se abalanzó hacia el proyector con el rostro como una máscara de ira morada, gritando que era una falsificación, una broma, un hackeo. Es mentira, rugió, derribando un jarrón de lirios blancos de la mesa. Esa chica es un acero a la izquierda. No es nadie, yo soy el cabeza de esta familia. El señor Sterling no se inmutó, simplemente se interpuso entre mi padre y el equipo, su presencia como un escudo antidisturbios. Levantó una mano, y 2 grandes guardias de seguridad que yo no había visto antes salieron de las sombras del pasillo. David se quedó helado. La amenaza física estaba neutralizada, pero la violencia psicológica no había hecho más que empezar. Siéntese, David, dijo Sterling. Su voz no era una petición. O haré que lo saquen de la propiedad de mi cliente inmediatamente. La propiedad de mi clienta. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas y sofocantes. Lisa dejó escapar un pequeño gemido ahogado. Miró a los invitados la alta sociedad, los inversores, la gente para la que vivía, y los vio retroceder, con los teléfonos fuera, grabando el colapso de la casa Vance. Hay una cosa más, anunció Sterling, volviéndose hacia la sala. La difunta matriarca anticipó precisamente este escenario. Dejó un codicilo para ser reproducido en caso de una sucesión disputada. Pulsó un botón en el mando. El documento legal en la pared se desvaneció. En su lugar comenzó un video. La imagen era granulada, grabada hacía años, pero la mujer en la pantalla era inconfundible. Mi abuela. Estaba sentada en su silla de respaldo alto, con sus perlas y una expresión de absoluta decepción. Hola, David. Hola, Lisa, dijo la abuela del video. Su voz era afilada, como solía ser antes de que la demencia le quitara el filo. Si estáis viendo esto, es porque habéis intentado liquidar los activos que yo protegí expresamente. Sabía que lo haríais. Nunca conocisteis un euro que no quisierais convertir en un cumplido. La sala estaba en un silencio sepulcral. David temblaba, no de pena, sino con la vibración de un hombre cuya realidad está siendo borrada en tiempo real. Te he saltado, David, no porque no te quisiera, sino porque eres un agujero negro, continuó, con los ojos fijos en la cámara, fijos en su alma. Tú consumes, no creas. Y tú, Lisa, trataste a tus hijas como si fueran accesorios. Elegiste la brillante para lucirla y metiste la robusta en el armario. Observé a mis padres, y en ese momento comprendí algo profundo sobre la arquitectura de la arrogancia. Creemos que los narcisistas están hechos de piedra, impenetrables y fuertes, pero no es así. Son castillos de naipes. Toda su existencia se basa en un único delirio estructural. Soy especial, soy superior, soy el protagonista. Cuando quitas esa carta, el colapso no es gradual, es total. La voz de mi abuela se suavizó en la pantalla. Atena, sé que me estás escuchando.
Eres la única que regaba mis plantas sin que te lo pidieran. Eres la única que sabe que el dinero es solo trabajo almacenado. Te lo has ganado, querida. No por sangre, sino por carácter. No dejes que te intimiden. Ahora tú eres la CEO. Despide al personal si no rinde. El video se fundió a negro. Lisa no lloraba porque echara de menos a su madre. Lloraba porque el público, que había pasado 30 años cultivando, la miraba con lo único que no podía soportar. Lástima. Ya no era la reina del barrio de Salamanca. Solo era una mujer cruel que había apostado por el caballo perdedor. Samantha estaba paralizada, con la boca ligeramente abierta, mirando de la pared en blanco a mí, dándose cuenta de que la hermana de la que se había burlado 5 minutos antes era la única razón por la que no estaba en la calle. David se desplomó en una silla, la lucha abandonándolo. La ilusión se había ido, me miró, y por primera vez en mi vida no vio una decepción. Vio a la directora del banco, y estaba aterrorizado. El silencio en la sala no duró. Se rompió en el momento en que la pantalla se oscureció, destrozado por el sonido de tacones caros repiqueteando rápidamente contra el parqué. Los invitados huían. No hubo despedidas educadas ni notas de agradecimiento. La alta sociedad y los inversores simplemente se evaporaron, desesperados por distanciarse del hedor del fracaso. En su mundo, la bancarrota era contagiosa, y a los Vans acababan de diagnosticarlos como terminales. En 2 minutos, el salón estaba vacío salvo por nosotros 4 y el señor Sterling. El aire todavía estaba cargado del aroma de los lirios, pero ahora olía a funeral. Sterling se aclaró la garganta. No miró a mis padres con piedad, los miró como un contable forense inspeccionando la escena de un crimen. Hemos completado la auditoría de las cuentas de mantenimiento, David dijo, abriendo un nuevo archivo en su tableta. Las cifras son... agresivas. No solo has estado gastando tu asignación, has estado desviando fondos destinados a la reparación estructural de este edificio histórico para pagar cirugías estéticas y granjas de bots. Levantó la vista, con los ojos fríos. Eso es malversación. Es hurto mayor contra un fideicomiso que no controlas. Tengo aquí los papeles para presentar cargos criminales. O bien, la presidenta puede autorizar una incautación inmediata de todos los bienes personales para recuperar la deuda. David emitió un sonido como el de un animal herido. Me miró, con los ojos desorbitados y húmedos, despojándose de 30 años de arrogancia para revelar al niño aterrorizado que había debajo. Atena, por favor, susurró. Somos tu sangre. No puedes meter a tu padre en la cárcel. Mi teléfono vibró en mi mano. Era una notificación de la aplicación bancaria de la familia. Era una solicitud automática, programada para el 1 de mes. Solicitud de autorización, asignación mensual, David y Lisa Vance, importe, 40.000 euros. Me quedé mirando la pantalla. Durante años había aprobado esta solicitud sin pensarlo. Lo había visto como el coste de hacer negocios, el alquiler que pagaba por formar parte de una familia que no me quería. Pero al mirar las manos temblorosas de mi padre y el maquillaje arruinado de mi madre, me di cuenta de la verdad sobre la riqueza fantasma. Habían pasado toda su vida confundiendo tener con poseer. Tenían la ropa, los coches, la dirección, tenían el estilo de vida, pero nunca poseyeron el poder. El poder no es lo que gastas. El poder es aquello de lo que puedes alejarte. Nunca fueron los reyes de este castillo. Eran ocupas en una realidad que yo había construido para ellos. Les había dejado vivir en un mundo fantasma porque pensé que si los hacía sentir lo suficientemente cómodos, quizás acabarían queriendo a la arquitecta. Pero no se puede comprar amor de gente que solo sabe consumir. Levanté la vista del teléfono. Mi padre extendía la mano, temblorosa. Atena, suplicó, podemos arreglar esto, solo. Firma la autorización, seremos mejores. Recordé la mesa de la cena de anoche, recordé la orden de desahucio deslizándose sobre la caoba. Le recordé diciéndome que necesitaba aprender el valor de ganarse algo. Tenías razón, papá, dije en voz baja. Mi voz no resonó, aterrizó. Me dijiste que necesitaba entender lo que significa valerse por una misma. Estoy de acuerdo. Toqué la pantalla. El botón se puso rojo, denegado. La notificación desapareció. La cuerda de salvamento se había cortado. Metí la mano en el bolsillo de mi vestido negro y saqué el papel arrugado que David me había dado 24 horas antes, la orden de desahucio. La alicé sobre la mesa justo al lado de las copas de champán vacías. Esto sigue siendo válido, dije. Pero los nombres están mal. Miré a Samantha. Estaba actualizando frenéticamente su aplicación bancaria viendo cómo su límite de crédito caía a cero en tiempo real, y Samantha, añadí, el fideicomiso es dueño de los derechos de tu marca, tu logo y tu inventario. Estás despedida. Me volví hacia mis padres. Tenéis 48 horas para desalojar la propiedad. Llevaos la ropa. Dejad los muebles. Pertenecen al fideicomiso. David cayó de rodillas. No era una metáfora.
Literalmente se derrumbó en el suelo, sollozando entre sus manos. Lisa solo miraba a la pared, catatónica. Sentí una extraña sensación en el pecho. Esperaba culpa, esperaba tener el corazón roto, pero todo lo que sentí fue la fría y limpia sensación de un balance que finalmente se saldaba. Asentí al señor Sterling. Me sostuvo la puerta. Salí del salón, dejando atrás los pósteres de mi hermana, dejando atrás las mentiras, y salí a la fresca noche madrileña. No miré atrás. La reunión del consejo había terminado. 6 meses es mucho tiempo en un ciclo de investigación, pero no es nada en una vida. Vendí la casa. Los beneficios fueron suficientes para financiar por completo la construcción del Centro Vance de Innovación Bioquímica en las afueras. Ahora estoy en mi despacho. Tiene paredes de cristal, y desde aquí puedo ver a 20 científicos trabajando en problemas que de verdad importan. El aire es estéril, filtrado y limpio. Huele a progreso, huele a libertad. Reviso mi correo, hay una notificación de la cuenta familiar. Todavía la gestiono, aunque el saldo es significativamente menor. Transferí la asignación mensual esta mañana. Es suficiente para un apartamento de 2 habitaciones en la Costa del Sol, la compra y los gastos básicos. No es suficiente para galas, no es suficiente para bots. Samantha trabaja como encargada de turno en una tienda de ropa en un centro comercial. David y Lisa están jubilados, viviendo la vida tranquila que siempre dijeron querer pero que nunca practicaron. Me acerco a la pared donde he colgado un único documento enmarcado. No es un diploma, no es un premio, es la orden de desahucio que David escribió para mí aquella noche en la biblioteca. La guardo ahí para recordarme el momento en que forzaron demasiado la situación. El momento en que la socia silenciosa se convirtió en la accionista mayoritaria. La gente piensa que el poder es ruido. Creen que consiste en gritar órdenes, dar fiestas y exigir atención, pero se equivocan. El verdadero poder es silencioso. El verdadero poder es hacer el trabajo cuando nadie mira. El verdadero poder es saber que no tienes que luchar por un sitio en la mesa si el edificio es tuyo. Pensaban que el silencio era debilidad. Olvidaron que hay que estar en silencio para oír el clic de la cerradura al abrirse.